Saludos y bendiciones, hermanos en Cristo Jesús, y a todos los amigos que escucharán este video. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo en este domingo de resurrección esté con cada uno de vosotros. Vamos a empezar el día, o vamos a empezar este video dándole buenas noticias. Y esas buenas noticias las vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo 28. La palabra de Dios nos dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo siguiente. Hubo un gran terremoto, en el versículo 2, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y del miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y aquí está la buena noticia en el versículo 6. Dice así: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vení y ve el lugar donde fue sepultado el Señor. Y pronto y decí a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotras a Galilea, allí le veréis. He aquí os he dicho. Hermanos, qué bendición, hermanos. Para el cristiano no hay noticia más grande que saber que nuestro Señor Jesucristo no está en la tumba. Es más, miles de personas han ido a visitar la tumba de Cristo allá en Israel para ver algo que está vacío. Hermanos, la noticia más grande para nosotros los cristianos es que nuestro Señor Jesucristo no está muerto. Él está resucitado, estuvo muerto, pero al tercer día se levantó con las llaves del Hades y del infierno en sus manos. Aleluya. Esta noticia nos tiene que llenar todos los días de alegría, no solo hoy. Porque esta es la verdadera buena noticia para nosotros. Pero para el diablo y la muerte y los demonios es la noticia de terror para ellos. Que la muerte no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo. Que el sepulcro no pudo, el cerrojo del sepulcro no pudo con la muerte. Y tenemos que ver que Jesús vino a cumplir las escrituras tal y como Él lo tenía que haber dicho. Vamos a ir a Corintios rápidamente por el tiempo. Vamos a ir a Corintios para que sigamos meditando en unas verdaderamente hermosas escrituras. Corintios 15, la primera carta, el primer libro de Corintios 15. Y en Corintios 15, 21 encontramos lo siguiente, que el apóstol Pablo nos dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aleluya. Nosotros éramos culpables de pecado por Adán. Adán contaminó nuestro linaje. Pero Dios no se quedó ahí. Como estuvimos viendo hace un poco en los videos anteriores, Dios no solamente amó al mundo, sino que dio la solución al mundo, y esa solución era su Hijo. Y la muerte de Jesús era precisamente para acabar con el imperio del pecado y de la muerte. Dice aquí, vamos a volver a leer lo que Pablo dice, el 21 dice: porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y el 21 dice: porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya, hermanos. Qué noticia más buena en este día. Es una noticia maravillosa. Vamos a ver rápidamente, vamos a seguir leyendo, porque aquí hay que hablar de la palabra, hermano. No hay que perder el tiempo, hay que hablar. Romanos 5:17. Es un poco profundo lo que el apóstol Pablo está aquí. Yo los invito a ustedes que ustedes, cuando tengan tiempo, mediten estos versículos. Yo he agarrado uno de los versículos más sencillos de entender, porque aquí es bien complicado lo que el apóstol Pablo nos dice. No es fácil de entender algunas cosas de lo que Pablo dice ahí. Y si usted se pone a ver el capítulo 5 de Romanos, cuando empieza el 12, hay un título ahí en algunas Biblias que dice Adán y Cristo. Pero en el 15, en Romanos 5:17 nos dice lo siguiente: pues
Pues, si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, hermanos, usted y yo no tuvimos ningún choice, como dicen, ninguna opción, porque nacimos con el pecado. Pero Dios justifica al hombre, y aquí está el nombre, ¿quién justifica? Jesucristo. La muerte de Jesucristo tenía que haberse hecho él carne para morir y desafiar a la muerte, como decir, se subió al ring de boxeo, donde la ley la cumplió al 100% en su totalidad, y el diablo y la muerte no pudieron tener ninguna culpabilidad sobre él, porque él venció la muerte con no haber sido pecado. Él asumió nuestros pecados, pero no tenía sus propios pecados. Entonces, nosotros a través de Adán heredamos el pecado, pero a través de Jesucristo heredamos la justicia del Señor. Entonces, vamos a seguir meditando rápidamente en algunos versículos que son muy, muy hermosos, demasiadamente hermosos. Y vámonos a ir rápidamente a Apocalipsis. Apocalipsis es un libro maravilloso en donde Jesucristo se le aparece a nuestro hermano Juan, que estuvo ahí. Apocalipsis 1:18. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo ahí. Ayer cuando estaba meditando en este versículo, yo, hermanos, wow. Dice así. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué tenía que morir nuestro Señor Jesucristo? Porque Él tenía que recuperar algo que el diablo le quitó a Adán, que eran las llaves de la muerte. Óigame bien. El que se va a ver Isaías 14 y hablando de Satanás, dice que Satanás no abrió la celda a sus presos. Pero el Señor Jesucristo vino para quitarle esas llaves, las llaves de la muerte y del Hades. Por eso es que vemos que cuando Jesús murió tuvo que ir ahí abajo a la tierra, a predicar ahí abajo. No, eso es un misterio, hermanos. Y yo me imagino, sabemos que en aquel tiempo Jesús dijo que el seno de Abraham, el seno de Abraham estaba en el centro de la tierra, hermanos, pero Dios se llevó cautivos a esos hombres para el cielo. Entonces, es un misterio eso. Pero lo que podemos decir es, nuestro Señor Jesús le dice a Juan, vamos a leer el 17 para entender un poquito bien la dramática aquí. Cuando le vi, caí como muerto, dice Juan, a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Aleluya. Y le dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es Jesucristo, hermanos. Eso fue parte de lo que Él venía a hacer. No solamente vino para morir como cualquier hombre. No. Es más, en la debilidad más grande de nuestro Señor Jesucristo, Él es victorioso. Aún en su muerte entregada como rendido ante la muerte, rendido ante la creación, Él le ganó a la muerte, hermanos. Imagínense, si Dios en sus debilidades es fuerte, ¿qué será de su fuerza? Entonces, la muerte, hoy es un día verdaderamente, hermanos, que usted y yo tenemos que estar alegres todos los días, pero tenemos que tener bien claros que nosotros estamos juntamente con Él muertos a este mundo, muertos al pecado. Porque si nosotros no morimos a este mundo, no podemos ser parte de las promesas del Señor. Vamos a ver lo que el Señor Jesús dice aquí. Y mire bien lo que dice Pablo en Corintios. Vamos a regresar nuevamente a Corintios 15. Corintios 15, hermanos, esto es maravilloso. Corintios 15, en el versículo 55, encontramos algo que usted y yo un día le vamos a tener que decir a la muerte. A usted y yo no nos tiene que asustar la muerte, hermano, en Cristo. Al otro día estaba hablando con unos muchachos que estaban atemorizados por esto de lo que el gobierno está haciendo, porque hay mucho misterio que dice que los gobiernos quieren tener control sobre el mundo.
que está apuntando todo como que si se va a hacer un autocontrol mundial. Y yo le digo, pero ustedes, ¿por qué se asustan si eso está escrito en la Biblia? Esa es la voluntad de Dios. Y ellos me preguntaban, ¿pero por qué Dios permite eso? Le digo, porque es el plan de nuestro Señor Jesús. Entonces la gente empieza a tener ese temor. ¿Y a quién no lo asusta la muerte, hermanos? ¿Qué persona allá afuera puede decir, yo no le tengo miedo a la muerte, me puedo morir hoy? No, 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 la muerte deprime, la muerte asusta, porque el hombre no quiere morir. Pero la muerte va a llegar, pero la Biblia dice que nosotros ya estamos muertos a este mundo. Que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y mire lo que dice Pablo aquí, hablando precisamente de ese tema. En Corintios 15:55 vamos a encontrar esto maravilloso, que a mí me encanta decirle esto a veces me encanta leer esto, hermanos. Dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Le pregunta dos preguntas. Vamos a ver. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y dice el 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas la gracia sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, amén. Y vea lo que dice Pablo. Así que, hermanos míos, amados, está firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya, mire qué versículos más poderosos para el cristiano, para seguir nosotros esta carrera, para no retroceder. Qué increíble. Mira, vamos a volver a leer esto, hermano. ¿Dónde está, oh muerte? Y repítalo conmigo si usted quiere. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas la gracia sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de vuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es maravilloso y precioso estos versículos, hermanos. Mire lo que el apóstol Pablo nos está dando aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Les desafía la muerte y le pregunta, ¿dónde muerte? Le dice, ¿dónde muerte? ¿Dónde? Tú, diablo, que te jactas de la muerte, que todos íbamos a morir. ¿Dónde está tu victoria? Aleluya. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, no sé qué será mejor para mí, decía Pablo. Lo decía de una manera diferente, si quedarme aquí o morirme, porque para mí la muerte es ganancia. Hermanos, para el cristiano la muerte es ganancia. Cuando un cristiano muere, por eso le cantamos cantos y estamos alegres, porque se fue con el Señor. ¿Y quién no quiere estar con el Señor, hermanos? Mire, nosotros podemos decir, hay cristianos que dicen, yo no me quiero morir porque es que todavía no, hermanos, si Dios quisiera llevarnos hoy mismo, aleluya. Aleluya, hermanos. Dios nos tiene aquí nada más para que nosotros seamos testigos del Señor, y lo vamos a ver más adelante. ¡Qué bendición! Eso significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estoy dando un poquito nada más porque hay demasiadamente información acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es más, Jesús aún antes de llegar a la cruz ya lo había anunciado. El Hijo del Hombre tiene que padecer y tendrá que ser entregado a los gentiles para ser crucificado. Él se lo decía a sus discípulos, lo anunciaba. Así como Jonás dijo que lo anunció requeta muchas veces, hermanos. Ahora vamos a ir a Mateo. Vamos a ir a Mateo rápidamente. Hermanos, esto es algo muy precioso, poder estar meditando en estos versículos hoy. Versículos de victoria, versículos que nos dan Mateo 10 y el versículo, déjame encontrarlo aquí, 33. Dice así, oiga bien, hay algo que nosotros tenemos que ser constantes. Es una prevención para que usted no permanezca en silencio. Mire lo que el Señor Jesús nos dice a nosotros. El Señor nos ama, el Señor nos quiere, pero el Señor nos manda a hacer algo. Dice así: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo que el Señor quiere decir aquí es, habla de mi Hijo.
No te quedes callado. Tienes que ser mi testigo. Tienes que decirle al mundo que Jesucristo no está muerto, que Jesucristo vive y que Él ha vencido la muerte. Porque si tú no haces esto, si tú te avergüenzas delante de tus familiares, así te traten de loco. A mí me han corrido los trabajos por predicar aquí en este país. A mí mucha gente me ha querido silenciar, pero yo voy a decir una cosa, ¿sabes qué? Mientras el Señor ponga en mi corazón, a mí nadie me va a callar. Eso es lo que tú tienes que hacer en este día. ¿Cuántos tú les has dicho, oye, en este día lo que significa la resurrección de Jesucristo? Ay, hermano, es que yo no sé. Bueno, busca un versículo, una palabra del Señor bastará para cambiar el corazón. Una palabra. Porque la palabra es vida. Mire lo que dice así. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hoy vemos, da tristeza ver cuántas iglesias dicen, ay, es que tenemos que respetar las leyes terrenales, no podemos brincarnos las leyes terrenales, pero yo veo a Pedro en Hechos de los Apóstoles diciendo, ¿os es necesario obedecer a los hombres o a Dios? El evangelio tiene que seguir, porque Satanás diera lo que fuera por callar a los cristianos y decir, silencio, no digan eso, porque al diablo no le gusta que nosotros le hablemos. Diablo, mire, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado una victoria. Es más, usted tiene un llamado y su llamado es victoria. Victoria. Usted no es perdedor. Usted no es ningún derrotado. Derrotado quedó el diablo en la cruz del Calvario. Aleluya. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él está vivo. Él no está muerto, hermanos. Qué bendición. Vamos a ver rápidamente para seguir poniéndole un poquito de sabor a esto, lo que tenemos que hacer. Vamos a ir rápidamente corriendo a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles nos da otro consejo a seguir nuestro Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles 1:8. Mire lo que el Señor nos dice aquí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta el último de la tierra. Aleluya. Pablo no pudo llegar hasta el fin de la tierra. Pedro tampoco. María ni Juan no pudieron. Pero para eso estamos usted y yo. Somos testigos y para eso el Señor nos dio el Espíritu Santo, para que nosotros seamos sus testigos. Sin el Espíritu Santo usted y yo no podemos ser testigos del Señor, porque nosotros vivimos en Él, en el Espíritu. Entonces, mire la receta del Señor. No me niegues delante de los hombres, échale para adelante, yo te voy a dar fuerza. Por eso Dios dice, les voy a dar el Espíritu para que ustedes hablen, porque Dios sabe que nosotros somos débiles. Mire, Pedro cuando estaba en la carne le prometió al Señor, no te negaré, no aquí. Pero Pedro todo lo comprometió se convirtió en basura. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro, en la primera que Pedro fue con Juan, que fueron a la iglesia La Hermosa, cuando sanaron a aquel cojo, dice su palabra en Hechos de los Apóstoles. Dice que cuando los llevaron y los latigaron y le dijeron, no prediquen en ese nombre, él no retrocedió. Él dijo, ¿os es necesario obedecer a ustedes o a Dios? Y ellos, dice la palabra de Dios, que se sentían gozosos de haber sido tomados, azotados, de haber sufrido por el Señor. Pedro ya no se corrió, como dicen, ya no se rajó. Pedro, ¿por qué no se rajó? Porque él se mantuvo firme, como dice el Señor Jesús, porque el Espíritu Santo estaba en él. Y el Espíritu Santo que estaba en Pedro está en usted. No hay justificación para decir, no, es que yo no, mire que el gobierno, que la ley. No, hermanos. No. El Señor no nos ha llamado a nosotros para que nosotros, no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice su palabra, sino que dominio propio de poder, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a entrar a muerte. Vamos, este versículo, hermano, con esto no podemos. Vamos a ir a Filipenses, este versículo, hermanos, yo creo que, bueno, es mi versículo favorito. Y si a usted no le gusta este versículo, hermano, bueno, no sé. Lo único que yo puedo decir en este versículo, que si el que tiene rodillas, si usted tiene rodillas, pues este versículo lo va a tener que tomar bien en cuenta. Mire lo que dice Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Vamos a leer esto, hermanos. Vamos a echar para atrás que me... Filipenses, está aquí mismo. Dice Filipenses 2:9. 2:9 dice... Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Qué privilegio. Qué privilegio. Mire la obediencia del Señor Jesús. Se lo merece, como dicen. Sí se lo merece. ¿Por qué? Porque Él fue obediente. Porque nadie hizo lo que Jesús hizo. Nadie en el mundo puede hacer lo que Jesús hizo. Así usted diga que hay otros que pueden interceder por usted, que hay otros que lo pueden llevar a Dios. Eso es mentira. Aquí está escrito y esto es la palabra de Dios. Dice, vamos a leer el 6. El cual, siendo en forma de Dios, oiga, vea la humillación de Jesús. No estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo como un hombre. Se humilló, hermanos. Qué humillación para Dios. ¿Verdad lo que es ser Dios, el creador de todo, y hacerse hombre? Eso era una burla para Él. Pero mire el amor del Señor. Dice así, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínese usted que el Dios que lo ama a usted, que lo quiere, que lo ama con todo, diga, vas a ir a la muerte, vas a ir a la cruz. ¿Qué? Pero no que tú me amas a mí. Sí, yo te amo, pero tengo otra gente que amo, que para poder recuperarla, tú tienes que ir por este camino. Entonces, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Vamos a parar ahí. ¿Dónde está el infierno? Está en el centro de la tierra. ¿Y por qué dice que debajo de la tierra? Porque en el mismo infierno hoy día hay muchos que están de rodillas pidiéndole perdón al Señor, diciendo, perdóname, Señor, pero es too late, como dicen, es tarde. Ahora, si tú tienes rodillas, sepa que un día delante de Jesús vas a tener que estar arrodillado y decirle perdón, perdón, perdón. Confesarás ese nombre, te guste o no te guste. Porque Jesús en aquel día, mucha gente, Él dijo, todo, yo me imagino toda la creación del mundo hincada sobre Él. Y Él le dirá a los que están a la izquierda, apartados de mí, malditos, al infierno. Con los ángeles de Satanás y el diablo. Y a los de la derecha, venid a mí, santos del Señor, heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio se le ha predicado a toda carne, a toda criatura, y la palabra dice que el que rechaza a Jesús ya ha sido condenado. Amigo, esto es una realidad. Si tú tienes rodillas, sepa que un día tendrás que doblar tus rodillas delante del Señor, pero no te preocupes. Lo puedes hacer hoy y decir, Señor, yo te confieso como el Hijo de Dios, como que solamente en ti hay salvación. Con este verdadero versículo, hermanos, un versículo poderoso, un versículo de honra a nuestro Señor Jesucristo, que nos dio esa victoria poderosa y dejó al diablo derrotado. Hermanos, el diablo tiene cero poder contra usted. El diablo es un llaverito. Usted sepa que Dios nos ha dado una victoria, nos llamó la victoria. Una victoria grande. No somos perdedores, perdedor es el diablo. Pero nosotros tenemos que decirle al mundo que nuestro Señor Jesucristo no está en la tumba. La tumba está vacía, porque Él está a la diestra del Padre. Que el Señor Todopoderoso los bendiga, los guarde, los amo en Cristo. Y no se olviden que nosotros somos más que vencedores. Amén.